Podemos estar compartiendo también lo que nos gusta, ¿no? Poder dialogar con actores que son parte de la escena política nacional y cuanta más experiencia tengan, mejor. ¿Por qué? Porque han vivido distintos escenarios, han tenido diferentes experiencias y es el caso de nuestro invitado de hoy y es un gusto poder charlar unos minutos con él hoy acá en Zona Cero. ¿De quién hablo? De Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿qué tal? Juan Jara, desde 9 de julio, ¿cómo va eso? ¿Bien? Muy bien, todo en orden, por suerte. Un gusto y gracias por este rato para poder charlar con usted sobre lo que se viene, sobre el escenario, sobre lo que ha cambiado, el escenario político, el escenario social. Pero antes quiero preguntarle, porque se lo ve de recorrida por la provincia de Buenos Aires, ¿ya tiene definido? ¿Va a ser candidato este 2025? Sí, Juan, sí. Yo renuncié al partido. Renuncié al partido porque el partido renunció a sí mismo, ¿no? Quiero decir, lo fundamental, lo esencial, lo principal en un partido político es, por supuesto, el sistema de ideas, de valores, de principios que se transforma en programa de gobierno y que determina su representación social. Pues bien, el partido en los últimos 10 años ha estado defendiendo programas que nada tienen que ver con nuestra identidad y representando sectores que son muy respetables, pero que no son los que nosotros nacimos para representar. Y a pesar de las veces que les he pedido que hagan cambios o que promuevan un debate, que convoquen una discusión para ver si estamos haciendo las cosas bien o mal para el país y para el partido, nunca lo dieron, nunca llamaron, nunca escucharon, actuaron como quienes se sienten dueños de la verdad, y no hay ninguna razón para que yo crea que pueden cambiar, por lo menos por ahora. Así que bueno, me dediqué a algo más que criticar a lo que hacía el partido. Y bueno, ahora soy candidato en la provincia de Buenos Aires y voy a participar en el debate político, tratando de caracterizar en el primer tramo al gobierno, explicar qué es lo que se puede esperar de este gobierno. Me parece que hace falta eso, explicar qué es lo que se puede esperar también de algunos partidos de la oposición, que son aliados al gobierno. Me refiero al PRO, al radicalismo, a Encuentro Federal, por lo menos algunos de los miembros del bloque Encuentro Federal, y también a explicar qué es lo que queremos hacer nosotros, qué representamos nosotros. Y creo que nos van a acompañar muchos. Hay una proporción importante del electorado que está reclamando propuestas progresistas, serias, socialdemócratas, de centro-izquierda, como quieran llamarla, pero también muy democráticas y muy republicanas. Eso le hace falta al país. Ninguna de estas cosas es el gobierno. No hay gobierno. Sí, perdón. Sí, no, le quería hacer dos repreguntas. Uno, primero, Sí. este nuevo espacio, este Frente Amplio por la Democracia, es así, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? ¿O quiénes bueno, lo estarían conformando, ¿no? Porque la otra pregunta es, ¿esto todavía está evolucionando? Sí, ya lo hemos conformado, pero yo le cuento, mire, en primer lugar tengo que mencionar a las personas con las que empezamos a trabajar desde que yo regresé a Buenos Aires juntas. Gustavo López, que es de Forja. Forja es un producto de la diáspora del radicalismo. El radicalismo perdió muchos dirigentes y perdió electores, muchísimos. Y bueno, Forja es una fuerza en la que hay radicales, hay independientes, hay peronistas, hay de distintas corrientes políticas, ¿no? Pero también comprometido, con lo decía, con los valores fundamentales que mencioné al principio. Después estamos trabajando con Libre del Sur, con quien ya habíamos trabajado juntos en el año 2013, habíamos hecho una elección extraordinaria en el Frente Amplio 1, extraordinaria, habíamos salido segundos en el país. Lo destruyeron, no murió de muerte natural, lo destruyeron para poder crear Cambiemos, que era un frente de derecha. Estamos con nosotros socialistas, está intervenido el socialismo en la provincia de Buenos Aires, pero tienen libertad de acción para actuar los dirigentes de la provincia, y muchos de ellos, sobre todo del Gran Buenos Aires, están trabajando con nosotros, dirigentes importantes, verdaderos cuadros políticos del socialismo. Hay peronistas que nos están acompañando y, por supuesto, muchos radicales que están muy disgustados con lo que está haciendo el partido, en particular en la provincia de Buenos Aires, aunque no solo, ¿no?
Porque, sí, bueno, esas son las fuerzas que formamos parte del Frente Amplio por la Democracia. Sí. ¿Y cómo se acomoda una propuesta así? Como bien recién mencionaba también, y por eso le decía que eran dos repreguntas. La otra, cuando usted comentaba que este tiene un perfil socialdemócrata, un poco más amplio también, pero claramente hoy por hoy el mundo parece haber virado a la derecha. Argentina ni hablar, ¿no? Pero ¿cómo se acomoda justamente una propuesta de este tipo en este nuevo contexto? Mire, yo le voy a decir cómo se acomodan los partidos políticos en estos tiempos a estas propuestas. Corriéndose a la derecha también. Eso es lo que hizo la Unión Cívica Radical. Se transformó en una expresión de la derecha en Argentina, que es respetable, pero también son respetables las ideas propias, ¿no? Uno tiene que ser respetuoso con todas las ideas, que sean democráticas, pero con las propias también. Y la verdad que digan lo que digan los correligionarios, se engañan o engañan, saben perfectamente que lo que les estoy diciendo es cierto. Y algunos, es muy difícil renunciar a un partido, es muy difícil, hay que estar preparado para vivir momentos difíciles. Bueno, y nosotros, ¿cómo hacemos cuando ocurren cosas como esta, que la mayoría parece inclinarse a esas posiciones por una serie de factores que no viene al caso analizar ahora, a posiciones más de derecha, ¿no? Bueno, yo creo que uno tiene que ser consecuente con sus ideas. Hay dos maneras de reaccionar, como lo decía. Uno, empezar a pensar como piensa la derecha, y otro, ser consecuente con sus ideas y estar preparado para hacer docencia, explicar lo que tenga que explicar, tratar de aclarar muchas situaciones y esperar que la sociedad entienda. Si no entiende, bueno, prepararse para perder elecciones, como decía Raúl Alfonsín. Bien, yo no puedo dejar de preguntarle, porque recién usted también lo trae en la conversación, es indiscutible el ADN radical, y sí, desde el 2015 para acá, ¿no? Habiendo pasado por la experiencia Cambiemos, casi de dama de compañía dentro de la coalición que tuvo el radicalismo, pero después, con los últimos años, que parecía retomar fuerzas o recobrar fuerzas propias al radicalismo. ¿Por qué? Más allá de que hayan surgido nombres, ninguno pudo hasta ahora esgrimirse como el candidato radical, el que unifique al radicalismo para ser competitivo. Bueno, porque el partido se adueñaron, diría yo, clausuraron el debate, no permitieron ninguna discusión. En otros tiempos se podría haber producido desde abajo una suerte de reacción rebelde, digamos, para tratar de que el partido cambie de rumbo, pero eso no ocurrió y no existió un liderazgo. Yo fracasé en el 2017, lo planteé. Yo no entré por Cambiemos, me opuse a la creación de Cambiemos. No porque tenga nada con esos partidos, sino porque soy consecuente con las ideas. Y por otro lado, el partido no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer en el caso de que en el marco de Cambiemos, en las pasos de Cambiemos, ganara el PRO, ganara Macri y no nuestro candidato que era Ernesto Sanz. No hizo nada de lo que dijo que iba a hacer. Ahí ha dicho el propio Sanz en la convención de Gualeguaychú, donde se hizo este acuerdo, que en el caso de que ganara Macri, quédense tranquilos, nosotros vamos a marcarle la cancha, vamos a pedir que nos consideren cada vez que tienen que tomar decisiones importantes, que se cree un espacio para la discusión, vamos a llegar a ciertos acuerdos programáticos y vamos a estar, bueno, diferenciándonos cuando se tomen decisiones que no nos parezcan buenas para el país. ¿Sabe una cosa? Hicieron todo lo contrario, todo, absolutamente todo lo contrario. Acompañaron lo que no debían acompañar, se transformaron y formulaban iniciativas que sintonizaran con las ideas del PRO, que no son las nuestras. Bueno, respecto de lo institucional no hicieron nada tampoco. Nada, yo sé lo que les digo. Había dos leyes que decían que había que modificar. La ley que integra el Consejo de la Magistratura, ¿se acuerdan? La Unión Cívica Radical desde el 2006 reclamaba. Y la ley que reglamenta el uso de los DNU. Ni una coma le modificaron, ni una coma le modificaron. Y debutaron, Cambiemos, debuta designando jueces de la Corte por decreto, y el partido lo apoyó. Pero bueno, todas son las razones por las que yo tuve que dar el paso que di, que no fue fácil.
ya en el 2023 colmaron el vaso, porque incluso querían ir con la Libertad Avanza, que no es de derecha, es de ultraderecha, y además autoritaria, y además unitaria. Bueno, querían ir con la ultraderecha, ¿no? Lo plantearon varios, Cornejo, Tetaz, y bueno, las autoridades partidarias, frente a este tipo de propuestas, se callaban la boca, no decían nada, con el daño que esto le hacía al partido en términos de identidad, ¿no? Cada vez más daño le propinaban al partido. Bueno, después cuando ganaron las elecciones, cuando ganó Milei, acompañaron todas las iniciativas, todas iniciativas que, si son honestos intelectualmente, los diputados radicales y los senadores radicales tienen que reconocer que esas iniciativas no debían haber sido acompañadas por la Unión Cívica Radical, pues las consideramos que no son buenas para el país. Si hubiera estado Alfonsín, no se hubiera podido hacer esto. Esta es la pregunta. ¿Por qué hicieron esto? Porque no estaba Alfonsín, yo creo, Raúl Alfonsín. Y no hubo un liderazgo como él capaz de ordenar las cosas en el partido para que no ocurriera todo lo que ocurrió. ¿Hoy sería más difícil hacer un pacto de olivos? Un pacto de olivos. Mire, el pacto de olivos fue una cosa buena. Claro, ¿saben lo que quería en ese sentido de que los dos, digamos, en aquel momento, los dos partidos, su padre en representación del radicalismo y Carlos Menem, ¿sí? Es decir, bueno, sí, está bien, tenemos diferencias, pero tratemos de, en algunos puntos, ir juntos. No, pero con el radicalismo, hoy el radicalismo solo, mire, lo está haciendo en la provincia de Buenos Aires, lo está haciendo en Mendoza, lo está haciendo en Chaco, lo están haciendo en Corrientes, lo están haciendo, no sé, Jujuy creo que también, no sé, en alguna otra provincia tengo algunas dudas, pero están tratando de arreglar con el PRO nuevamente. Yo ya lo había dicho, cuando decían que se había roto Juntos por el Cambio, no se rompió Juntos por el Cambio, se rompió de hecho, pero formalmente no, y se han metido en una situación el partido, decía yo, que van a ver que dentro de poco estará pidiendo regresar, recrear Juntos por el Cambio. Bueno, eso es lo que están haciendo, ¿no? Y miren, si Milei los deja, si Milei los acepta, están ahí implorando que los acepte Milei, van a formar parte en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Y si Macri arregla con Milei, le van a pedir a Macri que le pida a Milei que los deje sumar a los radicales. Entonces van a arreglar con la Libertad Avanza, con el PRO y con el PRO de la Reta. Es decir, va a ser un acuerdo, la derecha va a reunir en todas estas fuerzas toda su potencia electoral y su potencia programática. Por eso digo que tenemos que hacer algo para que en las próximas elecciones no meta muchos diputados, meta menos diputados de lo que sea minoría la derecha en el Parlamento. Hoy es mayoría. Bien. En el caso de ustedes, ¿el plan para este año es principalmente provincia de Buenos Aires o abarcar el territorio nacional? No, mire, la verdad que nos están llamando, Juan, de muchas provincias, de Córdoba, de Entre Ríos, bueno, algunos de Santa Fe, distintas fuerzas políticas también, ¿no? Porque querrían hacer algo como el Frente Amplio, radicales también, por supuesto, que están enojados, querrían hacer algo como el Frente Amplio en sus provincias, en Capital, pero no es muy difícil la tarea que tenemos que encarar. Estamos en condiciones muy desiguales peleando, es muy difícil. Por eso yo les pido que nos acompañen a los que están en serio preocupados por la democracia, preocupados por la república, preocupados por una sociedad civilizada que respeta, que piensa diferente, preocupados por los mayores niveles de justicia social, preocupados por la autonomía de la política respecto de los sectores de las grandes corporaciones. Los que estén preocupados por eso, que nos acompañen. Y hacen bien en estar preocupados, porque están ocurriendo y van a ocurrir si no cambian las políticas y si no cambia el señor presidente su temperamento autoritario, su deriva autoritaria, su deriva autocrática, van a ocurrir cosas graves. No me extrañaría que intentara, si tiene el número, modificar la Constitución a partir del 2025. Quiero aprovechar su experiencia con dos preguntas últimas y agradeciendo su amabilidad, como siempre. Pero por un lado, me gustaría su análisis como político, quizás no como el año electoral que estamos empezando a transitar, pero decir, bueno,
Si hay un Milei, si hay alguien que llegó a la presidencia sin apoyo, sin estructura, sin un montón de cosas, pero llegó a la presidencia, evidentemente mucho de quien lo potenció fue los errores de la clase política acumulados durante décadas. Me gustaría su mirada sobre esto, ¿no? Su opinión. Yo creo, es para escribir un libro eso, ¿no? Pero yo creo que claro. Sí, que efectivamente los errores de quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar, que para mí no son clase política, porque clase quiere decir otra cosa, pero bueno, los que tuvieron responsabilidad de gobernar, sí, cometieron muchos errores y por supuesto pagaron las consecuencias frente a la sociedad. Pero yo creo que además, fíjese que esto está pasando en distintos lugares, muy distantes, distintos países muy distantes y muy distintos. Esto en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Italia, gobernaban en Polonia, pasa en Alemania, pasa en Grecia, pasa en Austria, pasa en Hungría. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué comparten todos estos países para que se registre el mismo fenómeno? Liderazgos como estos, autoritarios, retrógrados, conservadores y reaccionarios, y despreocupados por la justicia social. Yo creo que lo que pasó en todos esos países es el neoliberalismo. Este es el gran culpable de la emergencia de los populismos, de la emergencia de los autoritarismos, de la emergencia de la ultraderecha. Este es el gran culpable. Han retrocedido en Europa las sociedades como consecuencia de esta hegemonía neoliberal que hizo promesas extraordinarias respecto de lo que podía esperarse del neoliberalismo, y la verdad que en lugar de registrarse esas promesas se registró todo lo contrario. Ahora, bueno, por supuesto que se cometieron muchos errores. Yo no responsabilizaría a los últimos dos gobiernos, ni a Alberto Fernández ni a Macri. Yo creo que vienen cometiéndose errores desde 1983 a la fecha. Con sus más y sus menos, todos han cometido errores. Y no es fácil no cometer errores en política, y no es fácil resolver los problemas como nos gustaría resolver los problemas a los que no somos de ultraderecha en política, porque el Estado no es la única forma de poder, existen otras expresiones del poder. Por ejemplo, los poderes económicos son muy fuertes, los poderes internacionales, el Fondo Monetario Internacional, y nos llevaron a endeudarnos allí, sabiendo lo que representa. Endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional es como que te aten las manos y los pies después. Este es un grave error cometido por los que gobernaron, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, tenemos que salir, pero depende de que la sociedad quiera salir, si no, no salimos. Bien, la última tiene que ver con, fue en 2020, en su momento fue una sorpresa. Varios años después, ¿volvería a ser o aceptar ser embajador, en este caso, como fue del gobierno de Alberto Fernández? Sí, claro. Hubiera sido mucho peor que ganara Macri. El hecho de que ocurriera lo que ocurrió después en esos 19 años, con pandemia, con guerra, con sequías, con problemas muy severos en el mundo, no me cambia para nada la opinión acerca de lo que hubiera sido un gobierno del PRO en el que estaba el radicalismo, o de Juntos por el Cambio en el que estaba el radicalismo. Pero además digo, si hay algo que creo que debía haber hecho antes, es haberme ido del partido. Eso debía haber hecho antes. Estuve 10 años esperando que revisaran sus posiciones, que dialogaran con quien pensara distinto. ¿Ustedes saben que alguna vez nos llamaron a conversar a los que decíamos que se tenía que revisar lo que estaba haciendo, que el partido cometía errores, que las consecuencias de esos errores las pagaba la gente, porque se callaba la boca, hacía seguidismo con el PRO, y si hubiera tenido una actitud distinta, hubiera evitado errores que no hubiera pagado la gente en consecuencia? Pero es la negación de la política eso. Yo no conozco a ningún político que frente al que está cuestionando lo que ocurre hacia adentro del partido no llama a nadie, no escucha a nadie. Excelente. Pero es posible, y no van a cambiar. No van a cambiar, porque lo que les importa es hacer una buena elección o ganar en una elección. Eso es lo que les importa. Se han transformado en maquinarias electorales. Lo importante, lo importante es ganar
o hacer la mejor elección posible. Las ideas, los programas, eso es incidental. Bueno, para eso que haga política otro. Yo no voy a hacer política en ese partido. Si el partido hubiera pensado siempre lo que piensa desde el 2015, yo no me hubiera afiliado a la Unión Cívica Radical, pero ni se hubiera afiliado a Alfonsín. No sé cómo se atreven a homenajearlo. Yo cuando lo homenajean les digo, queridos correligionarios, ex correligionarios, ¿ahora qué van a homenajearlo o a pedirle disculpas? Saben que están haciendo todo lo contrario de lo que hubiera hecho Alfonsín, Ilia, Irigoyen, pero por favor, Dios mío. Bueno, algunos del otro lado también hacen lo mismo con Perón, ¿no? Todos lo llaman, pero algunos de un lado, algunos del otro, ¿sí? Sí, claro, exacto. Ahora también su bandera que, bueno, al igual que en el caso de Raúl Alfonsín, bueno, se han desvirtuado bastante, ¿no? Por lo menos. No tiene nada que ver, yo les aseguro. No tienen absolutamente nada que ver. Y además les aseguro otra cosa. Y lo saben los mayores, los más grandes, no sé los que nacieron ahora con este radicalismo, si creerán que esto siempre fue el partido. Saben perfectamente que la Unión Cívica Radical no tiene nada que ver con lo que están haciendo en Córdoba, por ejemplo. Es una vergüenza que le va a votar a libro cerrado el presupuesto, pero usted se da cuenta. Pero ¿qué diría usted de un diputado que vota una ley, se encuentra con él y le dice, sí, la votaste, y qué decía? No sé, no la leí. Eso es lo que propone. Eso es incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No sé cómo la gente no se indigna. Están desesperados por acercarse a mi ley y se van a llevar una sorpresa porque va a perder las elecciones la derecha y en consecuencia mi ley, que es ultraderecha en el 2025. Ricardo, un gusto charlar con usted. Imagino que en algún momento, ya que está confirmado que va a ser candidato oficialmente, en algún momento lo tendremos por acá, por la cuarta sección. Pero no tengan ninguna duda, voy a recorrer toda la provincia, ya lo vengo haciendo, con unos años más, con unos pelos menos, con unos kilos más, pero con la misma pasión de siempre voy a recorrer la provincia tratando de defender la República, la democracia y la justicia social. Lo esperamos. ¿Sí? Muchas gracias, Juan. Y un gusto charlar con usted. Muy amable, muchísimas gracias.